con mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. Bueno, este tema va a dar mucho de qué hablar, aunque yo no sé si hay gente, ¿verdad?, que pueda estar pensando que eso no es nada. Fernán, me encantaría plantearle al público la señora que hace más de un año no se congrega. Oh, sí. Que quiere hacer un culto. Sí, seguro. Mira, yo tengo la historia. Cuéntame un poquito los detalles. Sí. Porque yo creo que mucha gente se va a identificar esta mañana con eso. Mira, esta señora, conozco esta señora, es una viejita, como le decimos, ¿verdad? Una adulta mayor. Sí. Y ella, bueno, o sea, ¿cómo se dice? Un pilar en su iglesia por más de 50 años. Wow. Muy querida en su iglesia. Desde la pandemia no se congrega porque esta iglesia tomó la decisión de abrir. Bueno, abrieron cuando ya se podía abrir, pero desde entonces no admiten a los viejitos. Wow. Para evitar que se contagien y demás. Fíjate esto. Entonces, todavía a esta altura, ¿qué pasa? Ella pues quiere congregarse un par de veces en este año y pico. Le han llevado un cultito, un par de hermanos, ¿verdad? Se han reunido con ella, han compartido la palabra, cantan unos cuantos coritos y chévere, pero ella quiere un poquito más, ella quiere ir a su iglesia, no puede. Y pues por algún motivo que yo desconozco, la iglesia pues no ha podido gestionar más servicios, ¿verdad? Para ella en la casa. Un amigo pastor de la familia se ofrece para llevarle un culto y llevar un trío y llevar 10 personas a ese servicio. Y se pone súper contenta la señora, imagínate. Pues claro, avísenme cuando, qué sé yo qué, para coordinar y tener unas galletitas y unos refresquitos y unos cafés. Muy bien. Una vecina contigua a la viejita que le ayuda constantemente, una persona muy importante en la vida de esta viejita, pues de repente que conoce todo lo que está pasando, ¿verdad? Con ella y su familia, porque es vecina al lado, ¿no? Y la atiende mucho. Le dice, ¿verdad? La viejita le dice, mira, vienen los hermanos de la iglesia tal día. Van a ser 10. Entonces, la vecina se preocupa, le dice, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? No me hagas llamar a la policía, porque nos vamos a contagiar. Tú sabes que yo me paso ayudándote aquí muchísimo, ¿sabes? Pero eso es un peligro. No traigas a esa gente para acá, porque eso nos puede contagiar y porque me pondrías en la situación de tener que llamar a la policía si se descontrola esto aquí. Rápidamente la viejita empieza a cancelar. Bueno, pero ya hay un número establecido. O sea, la vecina reacciona de esa manera, pero son 10 personas que van a ver allí. Son 10 personas. Y 10 personas, obviamente, en una terraza amplia, se puede guardar el distanciamiento perfectamente. Fíjate, esa es la pregunta. O sea, ¿se puede hacer esa reunión? Para mí sí se puede. En una terraza, si hubiese una terraza, yo creo que sí. Se puede porque hacer. Recuerda que es, ¿cómo te digo? Nosotros tenemos reuniones familiares de esa cantidad de personas. Ajá. Y a estas alturas lo estamos haciendo ¿desde cuándo? Si el protocolo se sigue, pues yo no le veo ningún problema. Esto pone al descubierto unas cuantas cosas. O sea, aquí tienes una persona mayor que no tiene el mismo acceso a su iglesia, que su iglesia, ¿verdad? No, por algún motivo que desconocemos, no logra satisfacer la necesidad que tiene este adulto mayor en su casa. Sí, porque le está impidiendo ir a la iglesia. Correcto. Esta viejita estaría dispuesta a ir a la iglesia. Sí, claro. Pero la iglesia no se lo permite a ella ni a los adultos de X edad en adelante. Exactamente. No está pidiendo ir a un party, una fiesta, está pidiendo ir a la iglesia porque evidentemente siente la necesidad. Claro, como cualquier persona. Claro. Te pregunto, Fernán, ¿esta señora está saludable? O sea, Sí, no tiene correcto. nada que... No es una persona que está encamada ni nada por el Ni estilo. enferma, ni tenga condiciones... Es una persona saludable. Delicadas, no, saludable. Correcto. Adulta, pero saludable. Correcto, que hace sus cositas, o sea, que se mueve, que guía, o sea, entonces, pero ¿qué pasa? También tiene la otra situación y es que tienes un vecino que de repente
tiene miedo y le solicita no hagas eso, y si lo haces, te voy a llamar a la policía. No te voy a poder ayudar por próximas 2 semanas porque tenemos que guardar una cuarentena, y si la cosa veo que se descontrola, voy a llamar a la policía. Y rápidamente la viejita recoge velas, llama al pastor de la iglesia y empiezan a pensar, bueno, vamos a tener que cancelar esto. Y eso me puso a mí a pensar, wow, qué cosa más complicada esta, porque no es un solo problema. Tienes a un adulto mayor solo, que una de las maneras en las que se, ¿verdad?, socializaba y se relacionaba con la gente de toda su vida es ir a la iglesia. Ya no puede ir, la iglesia no puede visitarla como se esperaba. Tiene un buen vecino, en este caso una buena vecina que la ayuda, pero de repente se retira o le advierte, no te voy a poder visitar por 2 semanas, ayudarte si llevas a esta gente, y si la cosa se pone fea te llamo a la policía. O sea, tienes problemas encima. Sí, unos cuantos, y una iglesia que quiere que quiere llevar un servicio y que de repente dice, oh, espérate, yo mejor entonces no voy, no me asomo porque voy a tener un problema. El pastor que está dispuesto a hacer este cultito con el trío es de otra iglesia. Es de otra iglesia, que no es la de ella exactamente. Un gesto muy lindo, o sea. Sí, claro. ¿Verdad? Como la necesidad espiritual de una persona mayor. Y debo pensar que ella representa, no sé, tal vez miles de viejitos que están en la misma situación, que son invisibles, que nadie los ve ni nadie los oye. Sí. Pero están en su casa y no tienen el mismo acceso, ¿verdad?, a su iglesia, a su comunidad de fe. A mí, a estas alturas, me llama la atención sobremanera que a la iglesia que esta señora pertenece, a estas alturas, con el protocolo establecido, porque la iglesia lo tiene, ¿por qué mantener a raya a las personas de X edad en adelante? Estamos enviando un mensaje que envejecer es malo. O sea, más allá de cuidarlos, cuando nosotros llegamos a X edad y Dios nos da el privilegio de estar saludables, yo me sentiría horrible tener 70 o 75 años y que mi iglesia me diga, Juan, no puedes venir a los cultos. Si yo tengo 75, saludable, sigo el protocolo de todo el mundo, pero por tener 75, 78, 80, ¿me estás diciendo que no puedo ir? Digo, yo espero que cuando ese tiempo me llegue yo no me encuentre con una cosa tan horripilante como esa. Exactamente. Porque es un discrimen por edad. Criticamos a las empresas por discrimen por edad y que alguna iglesia se ponga en esas, mano. Eso es discrimen por edad. Punto. No me venga a mí a nadie a decir que los estamos cuidando. ¿Cuidando de qué? Eso es lo que Máxime, pasa. cuando esa ha sido toda su vida, su estilo de vida, tú dices que era una de sus columnas de la iglesia. Lo es. Lo Correcto, es. sí. Entonces, de repente tú le dices, ya no eres la columna. Ya no puedes estar aquí orando, imponiendo las manos sobre los enfermos, sino que tampoco puedes entrar. Sí, pero te amamos, te queremos. Pero no te puedes amamos venir. No, qué fuerte. Porque queremos cuidarte. Ese es el problema. Y tienes también entonces una vecina que más o menos en la retórica. Esto puede ser peligroso. O sea, demasiado peligroso. Y como te amo, yo no quiero que esa gente venga y soy capaz de llamar a la policía. Fíjate lo complicado, ¿verdad? De cómo ¿cómo se llama? ¿Cómo se revaluará? ¿Cómo se dice eso? Revaloriza. Sí, o cómo se le vuelve a dar un significado distinto a las cosas, tú sabes. Yo te amo, pues, como te amo, te voy a llamar a la policía si llegas a la iglesia. Como te amo y te cuido, por favor, quédate solo, Juan, en tu casa. Eso, sí. Como te amo y te cuido, no podemos ir a hacer un culto en tu casa. No. Como te amo y te cuido, tampoco puedes venir a congregarte una horita que hacemos el culto aquí, aunque vengas, Juan, con mascarilla, aunque te pongas hand sanitizer y aunque tengas distanciamiento, como todo el mundo, Juan. Me estoy poniendo ejemplo yo si estuviese en las chanclas de la señora, de la hermana. Absurdo, mano. Absurdo, discúlpeme. Puedes diferir de mí. Absurdo, mano. Un discrimen horripilante de parte de la iglesia. Para mí, ningún cuido. Discrimen por edad. La salud mental de esta señora no sabemos si está en una depresión, si está triste, pasando momentos de soledad. La soledad duele. El proceso de tú querer estar con alguien y no poder estar, o sea, gente cerca a la que tú amas y que encima de eso tú sabes que te están diciendo, te voy a llamar a la policía, te vas a buscar un lío. O sea, ¿quién quiere ganar edad así? Yo no quiero que me cuiden así. Sí, sí. Eso no es cuido, eso es maltrato. Lo que menos tú te imaginabas hace 50 años. Eso no es cuido. Cuando comenzaba esa iglesia, en este caso, imagino yo, no es que 50 años después iba a vivir una cosa así. No, mano. No. Una persona que o sea,
que participaba en su iglesia, no los domingos, o sea, una persona que era importante. Exacto. En su iglesia, ¿no? Sí. No, de verdad, impensable, de verdad que estoy en shock todavía. Entonces, impensable. No sé, sería chévere abrir las líneas telefónicas y ver cómo la gente reacciona. Claro. De pronto puede haber alguien que diga, estoy de acuerdo con la vecina, yo también le llamaría a la policía. Y si es así, atrévete a expresarlo, porque parte del, ¿verdad? ¿Por qué te agrada Nueva Vida? Es porque todo el mundo puede opinar claro. Como les parece. Ya yo emití mi opinión y ustedes la escucharon clarito. 787-993-9700. Hola, en ruta, buen día. Sí, buenos días. Mira, yo, igual que ustedes, estoy sumamente consternada con esta situación. Es increíble lo que está pasando y que la vecina vaya a llamar a la policía. Eso es, yo no sé, me da pena con la señora, pero qué clase de vecina, ¿no? Esa es mi opinión personal. Y les quería compartir que donde yo voy a la iglesia también está la regla que no pueden ir personas de cierta edad. Pero hay algunas personas que son mayores de 65, 70 y hasta gente de 80 años que ellos dicen que van a ir. Y una vez ellos entran a la iglesia, nadie los saca. Y la iglesia está siguiendo la regla que está establecida por el gobernador de donde yo vivo, pero una vez ellos están allí, nadie los saca y ellos adoran a Dios como si nada. Son 3 viejitas que van y se sientan y en el estado adoran a Dios con el resto de la población. Pero aclárame un punto, en el estado que tú estás, en la orden ejecutiva del gobernador exime de ir a la iglesia, o sea, les prohíbe a personas de 65 años en adelante, donde hay aglomeración, punto. Sí, y también a niños, a menores de 11 años y a mayores de 65 años. O sea, no pueden ir a la iglesia. Si un papá lleva a su hijo menor de 11 años, nadie lo saca. O sea, la iglesia está dispuesta a enfrentar la ley, pero no se le cierra la puerta. Y esa misma van con sus mascarillas y con la protección, pero para nosotros es tan importante que no se les está diciendo a la gente vengan para que se rompa el protocolo. El mandato es impuesto. Pero el que se aparece, bienvenido sea. Mi amor, ¿y esa misma ley está establecida para otros lugares? Solamente para la iglesia. Solamente para la iglesia. Ese es el abuso. Pues nosotros decimos, si estos niños van de compra, van de shopping, van a comer, ¿por qué no pueden venir a la iglesia? Si los mayores se van al mercado a hacer sus compras, ¿por qué no pueden venir a la iglesia? Es el caso, como te digo, nosotros no motivamos a la gente a que venga, olvídate del mandato. Pero si ellos se aparecen en la puerta, bienvenido. Es la forma inteligente de hacerlo. Sí, ese es el caso. Estos mismos viejitos, muchos de ellos van a los supermercados a hacer sus compras. ¡Qué fuerte! A diferencia de ese estado, en el ambiente local, esta iglesia local es la que le impide a la señora ir al culto. Correcto. Sí. Es la propia iglesia. Sí. Ahora digo yo como Dante Gebel decía, o todos o ninguno. Sí. ¿Cómo opera una iglesia sin sus viejos y sin sus niños? ¿Cómo es eso? Los viejos, que es una fuente de sabiduría, y decimos viejo con respeto, una fuente de sabiduría. Yo no sé, a mí cuando me ocurre alguien, yo a quien llamo es a los ancianos, y no a ancianos en propiedad de la iglesia, sino a los maduros, ¿no? Los que tienen tanto tiempo ya que... ¿Quieres mi respuesta a esa pregunta? No lo puedo creer. ¿Qué hace una iglesia sin sus adultos y sus niños? Esa iglesia dejó de ser. Dejó de ser, hermano, claro que sí. La iglesia dejó de ser. ¿Cómo tú abres y haces ese servicio sin tus viejos y sin tus niños? No hay forma. No tiene sentido. Buen día. Muy buenos días, Dios bendiga. Adelante. Saludos a esta Moraima, Fernán y hermano Matos. Abrazos. Soy pastor y al principio de la pandemia a mí me dio temor abrir la iglesia cuando nos dieron la oportunidad de abrirla, porque la congregación, la mayoría de los hermanos, pues eran hermanos pues mayores de algunos de los 60 años en adelante, tenía hermanos entre 70 80 años, y en realidad pues me tuve que poner a orar y sentí en mi espíritu que el Señor me dirigía que sí tenía que abrir la iglesia. La abrimos en junio y fue una bendición tan linda el poder abrir la iglesia y ciertamente
tuve que echar a un lado el miedo, porque esos hermanos son hermanos fundadores, muchos de ellos tienen más de 40 años sirviéndole al Señor, y ciertamente fue una bendición para ellos a nivel emocional, espiritual, y yo entiendo de que se debe de darle la oportunidad a esas personas que por tantos largos años han servido al Señor fielmente para valorar al Señor en esas congregaciones, muchos de ellos son fundadores o hijos de los fundadores. Esa es mi opinión. Gracias, pastor. Y tal vez se puede decir al revés, la iglesia debería darse la oportunidad de tener a su viejo de vuelta. Así es. En la iglesia. ¿Tú sabes porque los necesitamos. La oración de esos viejos en cada esquina de la iglesia, de esas personas mayores, yo no sé, a mí me encanta verlos orando, adorando, y tú sabes que están pendientes a todo, están pendientes a cada detalle. De verdad que es cruel, es un acto cruel. Vamos con la gente, adelante, buen día. Sí, hola, buen día. Los estamos escuchando desde acá de Estados Unidos y estamos bien sorprendidos de escuchar este tipo de noticias en Puerto Rico. Y también al hablar con familiares vemos que el gobierno se ha encargado de endoctrinar a la gente con temor. O sea, y preocupa porque uno dice, o sea, si de momento se trepa un gobierno comunista, están como zombies siguiendo todo lo que el gobierno dice. Y congregarse es un derecho constitucional. Y ya tenemos precedente de lo que pasó con la iglesia de John MacArthur en California. Él está en Los Ángeles, California, un lugar súper liberal, y él se atrevió a demandar y luchar por ese derecho para que su iglesia se congregara. Y hoy día, o sea, y ellos ganaron y se pusieron un precedente, y ellos se congregan sin mascarilla. O sea, Puerto Rico está siendo manipulado por el gobierno y nadie se levanta. Se levantaron a sacar a a Rosselló, hijo, Ricky Rosselló, por la corrupción, pero entonces ahora mismo el gobierno se les trepa encima poniendo todas estas medidas ridículas y no se levantan a hacer nada. Es mi opinión. Sí. Gracias por estar acá, opinamos igual que tú. Y como en países, ¿verdad? Digamos como Cuba tiene, y otros países, tiene entonces aquí también el asunto de un vecino que hace de policía. Sí, o sea, y es una lástima porque esa vecina ha sido inducida a hacer eso. El discipulado del Estado ha sido ese. Sí. Si tú ves que un vecino tiene aglomeración, algo que no se ha definido, ¿qué es aglomeración? 2 personas, 3, 5, 8, 10. ¿Qué es aglomeración? Defínemelo en cantidad. Pero aglomeración puede ser cualquier cosa. Correcto. Okay, sin embargo, eso no está definido. Tú ves otros lugares que ya están reabriendo. Yo este fin de semana estaba viendo un parque lleno fuera de Puerto Rico, un juego de Grandes Ligas. La gente estaba allí sin mascarilla. En el estado de Texas, el gobernador ya lo liberalizó totalmente. Exactamente. Entonces hay otros juegos más celebrándose que ahí sí están guardando distancia, pero ya se está abriendo más espacios para que la gente vaya. Porque pues se ve la necesidad de la salud mental de que tienen que salir del encierro donde están. Qué triste. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Mira, yo estoy de acuerdo con la persona que habló anteriormente. Aquí en Puerto Rico, tú vas a los shopping, tú vas a los supermercados y tú ves las madres con sus hijos tirándose al piso y muchas personas mayores que no tienen quien le haga sus compras. Entonces, a Puerto Rico no le conviene abrir todo. ¿Por qué? Porque le dejan de dar las ayudas. Entonces, ¿qué pasa? No dejan que la iglesia se congregue, pero sin embargo, permiten que hayan bodas, que hayan cumpleaños, no de 10 y 5 personas, de más, porque yo he visto cumpleaños y actividades de muchas personas. ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo, ¿cuál es el hecho? Nos van a seguir persiguiendo, acosándonos. Mira, yo le digo a la persona, no es como dijo la persona anteriormente, que uno no le dice que vaya así, vayan a la iglesia, congréguense. ¿Por qué? Porque buscando de Dios y orando es que toda esta situación se va a arreglar. No por la mano del hombre, es por la mano de Dios. Así es. Ya está tan cuadrado en la mente de la gente la idea de que es peligroso para tu salud, viejito, que vayas a la iglesia, quédate en la casa, que es bien complicado, ¿no?
Y es lo que la vecina dice, ¿no? Lo hago por ti porque te vas a contagiar tú, me va a contagiar a mí. Tú sabes, eso se vendió y se compró de manera tan fácil, ¿no? Y los primeros que aparecen, por lo menos en el caso de mi iglesia, cuando reanudó los cultos a finales de mayo, principios de junio, quienes estaban primero eran esas columnas allí. Quienes primeros querían estar eran ellos y ellas. Bendito sí. Entonces, si hay un sector que no tiene temor, porque lo que quieren es agradar a Dios, estar en la presencia del Señor, compartir con los hermanos, y se convierten en esta tremenda, ¿verdad?, fortaleza de las iglesias, son precisamente nuestros hermanos adultos. Sí. ¿Cómo podemos prohibirles y decirles, ustedes de X edad en adelante no vengan al culto? Horrible. Yo creo que... Pero ¿quién establece eso? O sea... la iglesia local, cada pastor. Sí, pero las iglesias, no todas, ¿verdad? Pero están bajo concilio. ¿Serán del concilio que viene arriba? ¿Esto será una iglesia independiente? No sabemos. Es un concilio, pero yo tengo la impresión, simplemente es una impresión de que como que cada iglesia toma su decisión. Es autónoma en esa no decisión. Necesariamente viene de arriba. Sí. Sí, esta iglesia, porque esta iglesia en particular sé que tiene una comunidad de adultos mayores bastante grande. Bueno, pues, Entonces, de repente, ¿quién irá al culto? Imagínate, sí, claro. Y de repente entonces, pues como que, tú sabes, los ataca un miedo. Sí. Tenemos mucho adulto mayor, se van a morir por nuestra culpa, tú sabes. Pues que no vengan. Pero es que ya sabemos que no es así. Si ese pastor pensaba eso en marzo del año pasado, en abril del año pasado, no lo culpo. Pero en abril del 2021, un año y pico después, pensar de la misma manera cuando hemos visto ya cómo el país funciona perfectamente y el mundo ha funcionado perfectamente siguiendo unos protocolos. O sea, un año después no puede usar la misma premisa que usó hace un año atrás. Agarramos una última, una ñapita. Sí, claro. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Yo opino que la vecina pudo haberle dicho, mira, baja la cantidad de personas que vienen y haberle dado la mano en el distanciamiento. De verdad que nuestros viejitos necesitan ir a la iglesia. Ese es su único refugio, donde comparten con las demás personas, aún sea en distanciamiento. Pero es muy cierto, este gobierno tiene una agenda oculta con esto. Mira, ahora mismo en mi trabajo, nosotros tenemos que llenar una aplicación donde nos van a rastrear si viajamos o no viajamos. El CDC le va a enviar a nuestro trabajo un informe de que nosotros viajamos. Wow. O sea, ¿Y dónde estuvieron? Un tracking. Sí, también todo. estuvieron. Un tracking. Todo basado supuestamente en salud. Te estamos cuidando. Estamos cuidando. La gente entregando sus libertades, lo hemos dicho a la saciedad aquí. Saben todo sobre ti, sino que le pongan sillas en el patio y se sienten. Que hagan algo. Yo no lo suspendería. Yo lo haría entre la terraza y el patio, las sillas a distancia. Yo fui se celebró el año pues de un chico que murió y estaban allí, me invitaron a dar unas palabras y allí estaba la gente del barrio en las carreteras sentadas, unos en los balcones, pero se hizo. Es que 10 personas no es tanto. Claro, pero... Y de todas maneras la amenaza de la vecina continúa, que aún utilizando la terraza y parte del patio para mantener el distanciamiento, la vecina va a llamar a la policía. O sea, la vecina está convencida de que está protegiéndose ella misma al no permitirlo. Así que esta señora, porque está en su etapa adulta, se quedará sin su cultito, sin compartir con absolutamente nadie, sin ir a la iglesia por más de un año, porque la iglesia no le permite ir. Y wow, su situación sigue siendo una situación... Sí. Y esta O sea, que ni dentro de tu casa tú mandas ahora. Y por la edad, o sea, por estar vivo, porque Dios nos dio larga vida, estamos pagando unas consecuencias, muchos están pagando unas consecuencias impensables. Están aislados totalmente. Es así, jamás hubiéramos pensado que íbamos a ver estas cosas, ¿no? No pensé que los pastores pudieran algunos pastores, ¿verdad? Pudiesen fomentar una situación a tan largo plazo. Al principio se las compraba, en esta etapa del juego, bajo ningún concepto. Estaremos pendientes a esto y le estaremos informando a ver qué sucede. Sí. Así Son las 6:56. Magdiel Narváez viene por ahí. Eso es. Y traigo una noticia, bueno, pues no es tan buena. Es que hay un reporte del gobierno precisamente con el COVID. Se lo voy a compartir a ver qué ustedes piensan. A ver, claro. Son noticias.